Bienvenidos una vez más a la serie El Leviatán. Durante esta serie hemos visto, a mi consideración, puntos bastante interesantes, puntos asombrosos, porque hemos viajado a través de la interpretación de lo que es un animal, desde un demonio, a la mitología, a la historia de todo lo que la Biblia nos presenta, pero en las estrellas, y cómo las mitologías antiguas nos enseñaban lo mismo que está en la Biblia. Hemos viajado a los orígenes de los dioses paganos, cómo esto comenzó en el paganismo desde antes del diluvio con las sociedades secretas, pero ahora hemos llegado a la etapa donde estamos conociendo el carácter auténtico de Dios desde la perspectiva del Leviatán. Recordando que Dios es el Leviatán, Cristo Jesús es el Leviatán, y que también es una serpiente, porque habíamos hablado de esta serpiente Shefifón, que nos hablaba Génesis, la que se pone detrás de los caballos para morder y hacer caer al jinete, que nos hablaba precisamente de que representaba a la tribu de Dan, que es el juez. Bueno, esta serpiente representa también a Cristo. A veces la vemos solo con la connotación negativa, pero Apocalipsis es precisamente el libro que se enfoca a mostrarnos el contraste dracónico entre Cristo y Satanás, ambos como dragones, pero con un carácter distinto. Y esa es la diferencia, que ambos pueden usar los mismos símbolos, pero el trasfondo del carácter no es el mismo. Yo te invito a que veas toda la serie desde el principio. Y vamos a comenzar en este momento, en este capítulo, con los conceptos de la sangre, el fuego y el veneno. La Biblia nos narra en Números 21. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Israel, nótese que rechazó el pan del cielo. ¿Quién era el pan que descendió del cielo? Es Cristo. Y lo llamaron un pan liviano, o sea, que dijeron es insuficiente para saciarnos o para llenarnos. Así que el pecado del pueblo, a veces nos quedamos solamente en que el pueblo quería carne, y hacemos del pecado de Israel el querer, el anhelar, el consumir carne. Sin embargo, el auténtico pecado de Israel fue llamar a Cristo insuficiente para saciarte, para llenar, insuficiente para salvar. ¿Y qué pasó en respuesta a eso? Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, Saraf. Recordemos, había unos serafines detrás de estas serpientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Estos serafines, que significa la palabra, también se traduce como serpientes ardientes, nos da una connotación de que son como fuego. ¿Por qué? Por el veneno que poseen. Entonces esta palabra ardientes, que es definitivamente una alusión al fuego, en este caso la están usando relacionada al veneno, lo cual nos deja entender que el veneno y el fuego, en este contexto, serían equivalentes. Veneno es igual a fuego. Ahora vamos a ver veneno, sangre y vino. En Deuteronomios 32, un capítulo muy amplio, pero muy interesante, vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, con mantequilla de vacas y leche de las ovejas, con grasa de corderos y carneros de Basán, y también machos cabríos, con lo mejor del trigo y la sangre de la uva, bebiste, y de la sangre de la uva bebiste vino. Interesante, ¿no? Porque aquí directamente Deuteronomio nos dice que el vino es la sangre de la uva, vino igual a sangre. Ahora vamos a Deuteronomio 32. En los versículos 32 y 33. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Interesante, ¿no? La vid de Sodoma. Sodoma, un lugar asociado a la máxima corrupción de la humanidad. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Con solo estos versículos ya vimos que el vino es la sangre de la uva. Y ahora nos dice que el vino es veneno de serpientes, específicamente cuando hablamos de la vid de Sodoma.
unas uvas ponzoñosas, uvas venenosas. Entonces lo que estamos viendo es símbolos equivalentes. Aquí el veneno es fuego, pero luego aquí vemos que el veneno, la sangre y el vino son lo mismo. Entonces ahora estamos relacionando todos estos términos. Sangre, fuego, veneno y vino son equivalentes. Interesante, cuando recordamos el cáliz que sostiene la ramera de Apocalipsis, lleno de vino y de sangre. Precisamente, de vino de serpientes y ponzoño cruel de áspides. Ahí estamos hablando del vino de Satanás. Un vino corrupto, un pacto falso. Apocalipsis 14, 18 dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. ¿De qué tenía poder el ángel? Del fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Conceptos que vimos anteriormente: poder del fuego, uvas maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió vino, sí, pero aquí dice sangre. Salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vemos un ángel con poder sobre el fuego, pero vemos también uvas que son aplastadas y de las cuales sale sangre. Ya vimos esta relación de conceptos. Ahora vamos a ver otro más. La sal, que representa la justicia de Cristo. Si tu ojo te sirve de tropiezo, sácatelo. Mejor es que entres en el reino de Dios tuerto, que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tengan sal en ustedes mismos y estén en paz unos con otros. Interesante cita bíblica, ¿no? Todos seremos salados con fuego. Entonces la sal se relaciona con la sangre, con el veneno de la serpiente. Y vamos a matizar aquí que hay dos venenos. Como veíamos aquí, hay un veneno de serpientes que es un vino y una ponzoña cruel, unos racimos amargos. Y ese es el veneno de Satanás. Pero Cristo también es una serpiente. Cristo también tiene un veneno. ¿Cuál es ese veneno? ¿Una sangre? ¿Un vino? ¿Un fuego? La justicia de Cristo, porque es buena la sal y hay que tener esa sal en nosotros mismos. Todos seremos salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Esta es una cita de Ellen White. Algunos de nuestros miembros se abstienen concienzudamente de alimentos que no son higiénicos. Aquí ella nos está hablando de consejos sobre salud, pero no suministran a su organismo los elementos que necesita para sustentarse. Los que llevan al extremo la reforma pro salud corren el riesgo de preparar alimentos insípidos y que no satisfagan. Los alimentos deben ser preparados de modo que sean apetitosos y nutritivos. No debe despojárselos de lo que nuestro organismo necesita. Yo hago uso de un poco de sal, y siempre lo he hecho, porque la sal, lejos de ser nociva, es indispensable ¿para qué? Para la sangre. Curioso, ¿no? Lo que estamos viendo. Veneno, vino, sangre, fuego y sal. Y la sal resulta que es indispensable para tener una buena calidad en la sangre. Y eso es a nivel físico del cuerpo. Y a nivel espiritual, hay que tener sal en nosotros mismos. Esa sal es la justicia de Cristo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego.
Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Dios va a bautizar a todos en fuego, pero quemará la paja también en fuego que no se apagará. Lo que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que el fuego está de por medio. ¿Junto con qué? Junto con el Espíritu Santo. El deseo de todas las gentes nos dice, citando lo mismo: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El profeta Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo de sus iniquidades con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Espíritu de juicio y de ardimiento. Juicio nos recuerda a ese juez, Dan, la serpiente detrás del camino que muerde al caballo para hacer caer al jinete. Juez. ¿Y quién es ese juez? Decía, tu salvación esperé, oh Jehová. ¿Quién es la salvación de Jehová? Cristo, Yeshua. Eso significa Yeshua, la salvación de Jehová. Entonces, espíritu de juicio, nos habla de Cristo, y espíritu de ardimiento, de fuego. La palabra del Señor a Israel era: volveré mi mano sobre ti y te limpiaré hasta lo más puro de tus escorias. Y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, cuando Cristo te bautiza en Espíritu Santo y fuego, es porque está purificando con ese espíritu de juicio y de ardimiento tus escorias. Esta es una cita bastante interesante. En todos los que se someten a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Entonces tu trabajo es someterte al Espíritu Santo, a Cristo también. ¿Para qué? Para que te muerda esa serpiente con su espíritu de juicio, te inyecte ese veneno es la sangre de Cristo. Es fuego la sangre de Cristo. Ya vimos la relación entre sangre y fuego. Y también, ¿para qué? Para que llegue el Espíritu Santo que tiene Cristo, porque el Espíritu habita dentro de Cristo, te lo inyecta con esa mordida. Ese Espíritu va a estar ahora en tu cuerpo y consumirá el pecado. Ese veneno consume el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, exclamó: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido. Su transgresión había sido perdonada y purificado de su pecado, por lo tanto él pudo soportar la revelación de la presencia de Dios. Si nosotros hemos sido purificados de ese pecado, si el veneno de Cristo ha quemado el pecado dentro de nosotros, en realidad el veneno de Cristo funciona como un antídoto al veneno de Satanás. Pero si nosotros no permitimos que eso funcione, entonces no podremos soportar la revelación de la presencia de Dios. Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios mientras albergaban voluntariamente el mal, fueron destruidos. En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. La luz de la gloria de Dios, que imparte vida a los justos, matará a los impíos. Qué interesante, ¿no? Habíamos visto anteriormente ese símbolo del uróbolos, que nos habla de la dualidad entre el bien y el mal, pero no pasa eso con Dios. Lo que vemos es la dualidad en Dios de la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque Él te está dando vida, pero esa vida te puede matar. Te puedes morir de exceso de vida. Vamos a ver aquí una batalla de serpientes, porque es lo que hemos visto: Dios y Satanás. Pero esto lo vamos a ver con Moisés y con la vara. En Éxodo 7, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón les respondiere diciendo: muestren un milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga una culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara
delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto. Ahora, vemos que Dios manda a Moisés a convertir, o a Aarón, a convertir su vara en una serpiente, en una culebra. Y vienen entonces los hechiceros con sus encantamientos. Y esa palabra en hebreo es interesantísima. Lahat significa, o se llama lahat en hebreo. Ahí está la referencia. Entonces, con sus lahat, con sus encantamientos, echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. La palabra lahat, H3858, significa encantamientos, ignición, resplandor o magia, y solo tiene 2 apariciones en la Biblia. Y aquí esto se pone interesantísimo. ¿Qué significa la palabra encantamiento? También significa ignición de fuego, resplandor o magia. Esa palabra la vamos a ver más adelante. Por ahora guarden el significado. Dice la Biblia en Isaías: no te alegres toda tú, Filistea, porque la vara que te hirió, esta será quebrada. Pues de la raíz de la serpiente saldrá una víbora, y su fruto será serpiente voladora. En hebreo la palabra es saraf, serpiente voladora. Interesantísimo, ¿no? Porque nos habla de una vara que se quiebra, y de esa raíz de una serpiente sale una víbora y da un fruto que es una serpiente voladora, un saraf, un serafín. Vemos que la vara egipcia fue devorada por una serpiente que fue fruto de una vara. Y detrás de las varas de los sacerdotes, ¿quién estaba? Estaba el serafín. Estaba la serpiente voladora, pero fue devorada. Y nos estamos refiriendo a Satanás. Satanás, que era un querubín y un serafín, estaba detrás de esa manifestación, de ese encantamiento que hicieron los hechiceros. Dios realmente convirtió esa vara en una serpiente viva. Las otras serpientes eran una ilusión óptica, porque Satanás no puede dar vida. Era una ilusión que Satanás hizo. Y aún así, la vara de Aarón se comió a 2 varas que parecían serpientes. Se comió a la representación de ese saraf. La vara egipcia fue devorada por una serpiente que salió de una vara. Algo como similar a lo que dice Isaías 14. La vara de Aarón en realidad es un símbolo de la cruz. ¿Por qué? Recordemos que para los paganos, para el Medio Oriente en general, los árboles eran símbolo de la serpiente. Entonces aquí una vara, un pedazo de árbol, se convierte en una serpiente. Recordemos que el Antiguo Testamento dice: maldito por Dios el que muere colgando de un madero, o en otras traducciones dice colgando de un árbol. Entonces, lo que vemos aquí es que la vara de Aarón es un símbolo de la cruz. Esa cruz, un árbol cuyo fruto fue una serpiente voladora. ¿Por qué? Porque la vara de Aarón se convirtió en una serpiente. ¿Y cuál es el fruto de la cruz de Cristo? De esa vara. El saraf de bronce, que Moisés levantó en el desierto, al que nosotros vemos y somos salvos. La serpiente mesiánica devoró a las serpientes encantadas, a estas serpientes ardientes, a estos serafines que estaban asesinando al pueblo. Por eso empezamos con ese texto. Ahora, la salvación de ese veneno, de esas serpientes, únicamente llega si nosotros miramos a la serpiente correcta. Si miramos el carácter de Dios correctamente. Porque cuando el pueblo murmuró contra Dios y rechazó a Cristo en ese pan, llamándolo insuficiente, lo que Dios hizo es: bueno, los quiero mucho, los acabo de sacar de Egipto, pero ¿qué voy a hacer con ustedes? Les voy a retirar mi protección. Las serpientes habían estado allí siempre, pero Dios retiró su protección, y entonces lo que dice el hebreo es: unos serafines se metieron o utilizaron esas serpientes para atacar al pueblo. Satanás estaba al acecho buscando destruir al pueblo de Dios. Y aquí Dios retiró su protección para permitirles cosechar lo que ellos buscaron.
Pero él proveyó este medio. Una serpiente. Decía Isaías: no te alegres tú, Filistea, porque la vara que te hirió esté quebrada. Pues de la raíz de la serpiente saldrá una víbora, y su fruto será una serpiente voladora. ¿Por qué serpiente voladora? Porque esta serpiente voladora representa tanto a Satanás como a Cristo. Porque Dios le mandó a Moisés a hacer un saraf, también, una serpiente voladora, y a ponerla sobre el asta. Y aquí es donde se pone interesante. La simbología. Estas son serpientes, ejemplos de serpientes. Y vamos a ver específicamente la forma de la serpiente. Ya la habíamos asociado con esto, el obelisco. Que el obelisco tiene su origen en Cam y precisamente representa el falo de Cam. El obelisco es un símbolo del falo de Cam o del dios Ra, que es lo mismo. Pero en este caso, y yo les recomiendo ver los episodios anteriores, todas las series, y aquí hay algunos conceptos que falten, pero en este caso vamos a ver que la serpiente y el obelisco son lo mismo, y que la serpiente y el miembro masculino, el pene, son lo mismo. Interesante que incluso la forma de una serpiente venenosa, especialmente es un crótalo, la forma de su cabeza es similar a la forma del glande y de la corona. Lo que estamos viendo aquí es una asociación de formas básicas. Y es que Dios para eso creó las cosas, para testificar de sí mismo. Ahora vemos una lanza, vemos la cabeza de una serpiente y vemos un miembro masculino. Y lo que estamos viendo son símbolos de lo mismo. Ya habíamos hablado de este demonio Pazuzu, cuyo miembro era una serpiente. Entonces, esto está de cajón, pero ahora asociemos a estos dos con una lanza. Y ahora vamos a ver a la serpiente, que fue fruto de la víbora, la serpiente voladora que nos decía Isaías. Y aquí lo tenemos. Una cabeza de serpiente muerde, penetra, entra en Cristo. Y de ahí salió agua y sangre. Pero ya vimos que la sangre es vino o veneno. Entonces una serpiente entra en Cristo y sale veneno, sangre, vino. Ahora vamos a ver que resulta que esa sangre que salió brotó y cayó por la ranura. Les recomiendo ver las venas de la historia, específicamente el capítulo 3, donde hablamos y mostramos lo que Ron Wyatt descubrió. La sangre de Cristo brotó por 6 metros en una grieta hasta caer sobre el arca del pacto y sellar el nuevo pacto. Bueno, decía, de la raíz de la víbora. ¿De cuál víbora? De esta víbora, de su raíz saldrá una serpiente voladora. ¿Qué brotó de Cristo? Una corriente. Recordemos que para la gente de Medio Oriente los ríos eran también representaciones de las serpientes. Entonces, ¿qué brotó de Cristo? Un río de sangre o de veneno. Y eso es lo que selló el nuevo pacto. Lo que estamos viendo es el fruto de serpiente voladora del saraf. Recordemos, el saraf era lo que Dios mandó a Moisés a hacer para mirar y ser salvos. Así que lo que tú estás mirando aquí es lo que Cristo quiere que mires para ser salvo, para que Él te inyecte su veneno. Pero también hablamos de estos símbolos. El falo. Y especialmente resulta que el falo se introduce en el órgano sexual femenino. Por algo es algo tan sagrado el matrimonio. Y por eso el sexo solo está determinado dentro del matrimonio. Porque Dios allí precisamente marcó el plan de salvación en algo tan sencillo, que representa la unión de Cristo con su iglesia. Resulta que en la mujer virgen, el himen, que es este tipo de tejido, el himen puede estirarse y abrirse la primera vez que se tiene relaciones sexuales, y esto puede causar un sangrado y un poco de dolor. Curioso, ¿no? Cuando una mujer virgen recibe ese lanzazo, lo que brota es sangre. Pero uno de los soldados le hirió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán. ¿Cómo se unen? Es la relación sexual.
se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué nos dice Pablo? Por el celo que siento por usted, porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Lo que Dios quiere es que tú seas esa virgen y que Él pueda entrar en ti para ser una sola carne. Dios quiere habitar dentro de ti. Y aquí lo que vemos es pluralidad en la unidad. Porque vemos a dos personas siendo ejad, o sea, una unidad. Eso es en hebreo, ejad, unidad. Dos personas siendo una sola carne. Esto es un solo cuerpo. Y no dejan de ser dos personas. Jesús es la serpiente real. Jesús es el verdadero Leviatán unido con la iglesia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. ¿Y cómo es que somos cuerpo de Cristo? Por lo que Él hizo en la cruz. Aquí es donde nos convertimos en un solo cuerpo con Él. De Leviatán se dice: no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Por qué? Porque nos está describiendo el cuerpo de Leviatán. Tiene un cuerpo fuerte, dispuesto con gracia. ¿Qué es lo que une el cuerpo de Cristo y todos sus miembros? Si no es la gracia de Dios. La iglesia es también el cuerpo de Leviatán. Y curioso, de Leviatán se dice que la fuerza está en su cerviz, en su cuello. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca a celos. Lo que Ezequiel estaba viendo en el templo de Dios era un obelisco. El obelisco no es un símbolo divino, es un símbolo del miembro de Cam. Y Cam estaba por Satanás. ¿Por qué a Dios le provoca celos? Porque precisamente Santiago nos decía que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, el Espíritu que va a quemar ese pecado, nos anhela celosamente, con un amor indescriptible. Dice Cantares: el amor y los celos son duros como la muerte y la tumba. Entonces ese amor que siente Dios es algo tan duro como la muerte y la tumba, y aún más, porque el corazón de Cristo, el corazón de Leviatán, se nos dice, es duro. ¿Qué era duro? La muerte y la tumba, el amor y los celos. El corazón de Cristo es duro, o sea, nos anhela celosamente hasta la muerte. Y dice que es duro como la muela de un molino. ¿Por qué? Porque nos anhela hasta la muerte y la tumba. Y esa piedra como de molino fue lo que selló esa tumba, pero saben que esa piedra se movió, lo cual muestra qué tan duro es el amor de Cristo, qué tan duro es ese celo que Él siente por Él, qué tan duro es su corazón. Esa piedra se movió, es más duro que la muerte y que la tumba. Pero entonces tú vienes a reemplazar todo lo que Cristo ha hecho en estos símbolos por la imagen del celo de Cam. Tú prefieres la relación sexual con Cam. Ser miembro, dice Pablo, de la ramera. Con la última y mejor parte de este tema, que justamente esta serie por algo se llama El Leviatán. Volvemos otra vez a Job 41. Su corazón es firme como una piedra. ¿De qué se hace un obelisco? De piedra. La imitación. Y fuerte como la muela de abajo. Ya vimos que esto es el corazón de Cristo. Una vez más, y ahora continuamos con el versículo siguiente. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Este es uno de los textos
más extraños de este capítulo. Y yo digo que estos dos son lo más bello. Cuando nosotros tomamos todo el libro de Job, estos versículos son inigualables. Vamos a analizarlo directamente del hebreo porque las traducciones en realidad ni siquiera son totalmente acertadas. Tenemos aquí las referencias de la concordancia y vamos a analizarlas palabra por palabra y a llegar a una traducción más acertada. Cuando el Leviatán, porque primero de su grandeza, bueno, nos hace referencia al Leviatán, pero vamos a entender que la traducción sería que cuando el Leviatán, y tomamos la primera palabra H7613, cuando el Leviatán se levanta o eleva, cuando el Leviatán es elevado, ¿quién fue elevado? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ah, mira, el Leviatán es una serpiente de bronce y es levantado. ¿Qué pasa cuando el Leviatán es levantado? ¿Así será levantado el Hijo del Hombre? Y en hebreo esta palabra tiene varias acepciones. Cuando el Leviatán es levantado, elevado, enaltecido, o se enaltece. Cicatriz, también tiene la connotación de la palabra cicatriz. ¿Qué va a llevar Cristo por la eternidad? Unas cicatrices, ¿de qué? De cuando fue levantado. Descubrir cómo se levantó a Cristo, si no fue descubierto, totalmente desnudo. No como en esta imagen que siempre tienen esta sabanita. Cristo estaba descubierto. Dignidad. ¿Qué mostró Cristo ahí cuando el Leviatán muestra su dignidad, su grandeza? También hinchazón. ¿Cómo estaba Cristo en la cruz? Y esa era su majestad. Cuando el Leviatán es levantado. Y cuando nosotros consultamos la raíz de esta palabra, que es otra en hebreo, pero tiene una raíz, la raíz tiene algunas partes interesantes. Cuando el Leviatán es acarreado, o el Leviatán acarreó una cruz, Cristo. Hacer acepción, algo que Cristo no hace. Cristo no hace acepción. Aceptar, acepto, somos aceptos. Admitir, agradar, aliviar, anhelar. Cuando el Leviatán anhela. No dice, el espíritu que él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente. Y el celo de Dios es duro como la muerte, como un fuego, como el fuego que sale del Leviatán, ese anhelo. Cuando el Leviatán es arrancado, Cristo fue arrancado. Arrebatado, Cristo fue arrebatado. Pero nosotros también seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes de los aires. Arrojado. Cristo fue arrojado. Cuando el Leviatán es ayudado o cuando el Leviatán ayuda, cuando el Leviatán carga. ¿Cargó qué? El pecado, cargó la cruz. Cristo nos ayudó a nosotros y Él también fue ayudado con su carga. Cuando el Leviatán se yergue, cuando el Leviatán florece, y esa palabra es bien interesante, florecer. Cuando el Leviatán florece. Ya habíamos visto en capítulos anteriores que la flor es un símbolo de la diosa, un símbolo incluso de la fertilidad, de la feminidad, de los senos, de las glándulas mamarias, pero también tiene una relación con una copa, la copa de la flor, el útero. Y la copa y el útero eran símbolos de Leviatán. Cuando el Leviatán florece. Cristo floreció en la cruz. Y no solo Él, ya vimos cómo hizo florecer de una manera simbólicamente sexual, de su costado, hizo florecer a la iglesia. Cuando el Leviatán es levantado, cuando el Leviatán liberta. ¿Qué hizo Cristo? Cuando el Leviatán liberta del pecado. Cuando el Leviatán se ofrece a pagar. Cuando el Leviatán es perdonador. Cuando el Leviatán es quitado. Cuando el Leviatán se rebela o cuando se rebelan contra el Leviatán tal vez. Cuando el Leviatán recibe. Cuando el Leviatán reprime. Estas son unas connotaciones como negativas, ¿no? Podría entenderse, pero recordemos un poco este signo del Uróboros, la serpiente que se muerde la cola. Una dualidad. Dios da vida y Dios la quita. Cuando el Leviatán respeta, Dios respeta. Pero también significa robar, cuando el Leviatán roba o cuando robas al Leviatán. Cuando quieres rebelarte contra el Leviatán.
Cuando reprimes a Leviatán, esto se puede leer en estos dos sentidos. Cuando Leviatán soporta o sostiene, cuando Leviatán sufre o cuando Leviatán sustenta, todo esto es el hebreo de esa palabra. Cuando dice de su grandeza, en realidad todo esto es lo que estamos leyendo. Y en resumen es cuando el Leviatán sea levantado. Cuando el Leviatán sea levantado, los poderosos, y esta palabra tiene varias acepciones en hebreo, y cuando leemos, por ejemplo, en la Septuaginta o en una traducción de un Tanaj al español, tenemos traducciones como los poderosos, o también se puede leer como los ángeles, o como los dioses. Entonces, cuando el Leviatán es levantado, los ángeles, los poderosos, los dioses, se espantan. Y esta palabra en hebreo H1481, los poderosos, sean ángeles o dioses, son atemorizados, se congregan o conspiran. Qué interesante acepción. Pero también otras interesantes como extraño, forastero, habitar, hospedar. ¿Los poderosos se hospedan? ¿Los hombres poderosos se hospedan? ¿O se vuelven huéspedes? ¿Se van a vivir? Juntar, morador, morar. Los ángeles, los dioses, los poderosos se quedan, se reúnen, temen, tienen temor, urdir. Urdir es planear, conspirar. O los dioses, los ángeles, los poderosos viven. Estas palabras, ¿qué nos quieren decir? Ya lo veremos. Los poderosos se espantan a causa de... ¿Qué hace Leviatán? H7667. De sus estruendos, de los estruendos de Leviatán. Pero esa palabra en hebreo tiene estas acepciones. Fractura. ¿Fractura? ¿Quién fue quebrantado? Esa es la palabra, quebrantar. Cristo. Cristo fue quebrantado. Afligir. ¿Quién fue afligido? Cristo. Caída. Cristo. A causa de su caída, a causa de su quebrantamiento y de su aflicción, se espantan los hombres poderosos, los ángeles y los dioses. De su desfallecimiento de Leviatán. Pero podemos leerlo ahora al revés. Podemos leer como que los ángeles, los dioses o los hombres poderosos tienen miedo de que ellos vayan a ser fracturados, afligidos, de que ellos caigan, de que sean cautivos, de que ellos desfallezcan o sean destruidos. Tenemos que esta palabra también significa herida. ¿Quién fue herido? ¿Por qué somos salvos? Si no es por una herida. Y esta es una parte bien interesante. Esta misma palabra significa interpretación. De todo lo que podía significar, una de sus acepciones es interpretación. Entonces los hombres poderosos, los ángeles o los dioses se espantan, se atemorizan a causa de su interpretación. ¿De qué? ¿De Leviatán? ¿Del carácter de Dios? ¿No habíamos visto que la perspectiva que tenemos de Dios influye mucho en quiénes vamos a ser nosotros? En cómo vemos la actitud de Dios. Si lo vemos como malo, si lo vemos como bueno, y por muy bueno que Dios sea, nuestra interpretación puede estar errada porque estamos pecando contra el Espíritu Santo. Y eso nos lleva a temer, a congregarnos, a conspirar contra el Leviatán, contra Dios. También significa quebradura, quebrantamiento, quebrantar, quebranto, rotura o ruina. Estos hombres, a causa de su propia interpretación, están atemorizados y se congregan a conspirar a causa de su ruina. Y la raíz de esta palabra también significa dañar, derribar, desgajar, deshacer, desmenuzar, desnucar, despedazar, destrozar, destruir. Pero también significa engendrar. O sea, los ángeles, los poderosos, los dioses, están espantados a causa de su engendramiento de Leviatán. ¿Cómo engendró Cristo a la iglesia? ¿No lo vimos aquí? Ese es el engendramiento. ¿Cómo fue Cristo engendrado? También lo vimos. ¿En dónde fue engendrado? ¿Dónde dice la Biblia? En su muerte, en la tumba, en la resurrección. Ahí fue Cristo engendrado, no en una eternidad pasada,
Cristo no tiene principio, fue engendrado en su resurrección y en su ungimiento. Y a causa de eso los ángeles y los dioses están atemorizados. Establecer, estropear, fracturado, humillar. ¿Quién se humilló? A causa de la humillación de Leviatán, pero después de la humillación de los malvados. Es que hay temor. Jorobado, mitigar, moler, partir, perniquebrado, quebrantar. Estas son las acepciones de esta palabra. Y a causa de ese quebrantamiento, de ese espanto por esa destrucción que viene, ellos quedan, y aquí es tan interesante la palabra, porque la palabra H2398 es jatá. ¿Qué significa jatá? Cometer, ser culpable, o también significa daño, defraudar, delinquir, errar, pero también significa expiar, limpiar, ofrecer por el pecado o por el pecador. Bueno, también significa pecador, pecar, pervertir, prevaricar, pervertir y prevaricar. Estamos viendo una interpretación que pervierte, prevaricar, pero también significa purificación, purificar o reconciliar. Entonces vemos como que dos palabras muy opuestas que en realidad son la misma, y esa es la dualidad de Dios. Y esa dualidad depende de la interpretación que tú tengas, de quién te estás dejando influenciar, de Dios, que Él te revele su carácter, o que Satanás te revele lo que Él quiere que veas del carácter de Dios. Lo que estamos viendo aquí es que a causa del quebrantamiento, de la humillación del Leviatán, hubo una expiación, una limpieza, una purificación. Lo que estamos viendo es que ese cordero que se sacrificó era un dragón. Se sacrificó a un Leviatán, a ese que su corazón es tan duro como la piedra de un molino, y que por sus estruendos, por su humillación, por su caída, por su quebrantamiento, los poderosos temen y son humillados. Con su humillación, Cristo humilla a los hombres poderosos, a los ángeles malos, a los dioses de este mundo. Pero los ángeles buenos también se espantaron al ver cómo su comandante, cómo Dios mismo, entregaba su vida por nosotros. Finalmente, lo que estamos viendo desde el hebreo y con la interpretación es esto: que cuando el Leviatán sea levantado, o cuando el Leviatán sea consumido, cuando el Leviatán sea ofrecido como pago, cuando el Leviatán sea arrancado, o cuando el Leviatán haya florecido, los poderosos, sean ángeles, dioses u hombres, se van a espantar, se van a reunir a conspirar, y eso lo hicieron para entregar a Cristo. Pero en un futuro, cuando Cristo vuelva, y vuelva ahora sí mostrando su gloria dracónica, su gloria de Leviatán, esos ojos y ese aliento de fuego, ellos se van a espantar y se reunirán para conspirar. Van a tratar de destruir la ciudad santa. Esos dioses de este mundo, o esos ángeles malos, esos poderosos. Pero también nos habla de unos poderosos y de unos ángeles, porque se puede entender de la otra forma, que serán atraídos. ¿No dijo Jesús: cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo? Serán atraídos. ¿Quiénes? Hombres poderosos. Muchos de los que lo entregaron, después se entregaron a Cristo. Y muchos de los que han vivido a lo largo de la tierra, que han tenido poder, se entregarán a Cristo. Y los ángeles del cielo, quedaron reafirmados en ese momento de quién tenía el carácter bueno. Quedaron convencidos de que Satanás era realmente malo. Fueron atraídos a Cristo. Y dice que serán hospedados o vivirán. No iremos al cielo a ser hospedados durante 1000 años, según Apocalipsis 20, y juzgaremos. Dice que Dios se sienta en medio de la congregación de los dioses. Seremos dioses con D minúscula, en el sentido de que juzgaremos, y dice Pablo, aún a los ángeles, y viviremos delante de Él. Entonces lo que estamos viendo es que con el levantamiento de Cristo, ser consumido, tenemos dos perspectivas. Unos se espantan y se reúnen a conspirar, y otros son atraídos, se hospedan con Él
y viven con Él. ¿Y eso es debido a qué? A causa de su quebrantamiento, de su aflicción, de su caída, de su destrucción. Nosotros vemos el quebrantamiento, la aflicción de Cristo y nos quebrantamos. Y podemos quebrantarnos cayendo sobre la roca y entregarnos a Él, o nos vamos a espantar y nos reuniremos a conspirar porque la roca va a quebrantarnos, va a afligirnos, va a caer sobre nosotros y nos va a destruir. A causa de la herida. Eso es lo que a Cristo le da el derecho de hacer esto, la herida que tiene y la interpretación que nosotros tenemos de Él. Los poderosos, los ángeles, se espantan a causa de la herida de Cristo, porque recordemos de otros temas, la herida de Cristo despide luz, rayos de luz, que para unos son salvación, nos atrae, nos da vida, pero para ellos es quebrantamiento, aflicción, caída, destrucción. ¿Por qué? Por la interpretación errónea que tienen de Cristo. A causa de su humillación o de su engendramiento, van a estar espantados los ángeles, los dioses o los poderosos. Porque ahí van a descubrir muchos que Cristo no fue engendrado en la eternidad, sino en su muerte. Y eso los va a espantar. Y los poderosos finalmente, sean ángeles, dioses u hombres, serán culpables, pecadores. ¿Por qué? Por la interpretación que tenían. Serán ofrecidos por su propio pecado, porque no aceptaron el sacrificio de Cristo. Pero habrá otros que sí lo aceptaron, y ellos quedarán limpios, expiados. Y bueno, finalmente tenemos que los poderosos, sean ángeles, dioses u hombres, serán pervertidos, prevaricadores, purificados. Algunos serán reconciliados, los que aceptaron. Pero lo que estamos viendo es que Dios le va a dar a cada uno según sus obras. Y esas obras vienen de entender correctamente el carácter y la personalidad de Dios. Lo que estamos viendo es un Leviatán que ya murió, que se sacrificó por nosotros y que va a volver. Va a volver y va a juzgar. Yo espero que este tema haya sido de provecho para ti y aún continuaremos con más. Tenemos mucho más de qué hablar porque hay una parte profética sobre el Leviatán y ya iremos llegando a eso. Lo que estamos viendo es el carácter auténtico de Dios. Nos vemos en el próximo episodio.